Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como siempre, dependiendo de la hora que veamos el video. Vamos a continuar con la clase, vamos a acompañar la clase que ya dejé cargada sobre lo que sería lo que se denomina la teoría general del contrato y a la vez la forma de los contratos. La forma como un elemento, ya lo vamos a ir analizando, un elemento que hace a la formación también del contrato, porque la forma siempre es necesaria. Es necesario que nosotros elijamos una forma al momento de realizar un acto jurídico. El contrato es una clase de acto jurídico, por lo que no escapa esta regla de la necesidad de utilizar una forma. Pero ahora vamos a avanzar en eso para que quede claro. La idea del video es que nosotros podamos tener una cierta claridad con respecto a estos temas que son seguramente novedosos para ustedes. No son temas con los que trabajen todos los días, pero lo importante de esto y lo bueno de esto es que son temas que considero eh, importantes, más que nada tomando en consideración el trabajo que aspiran a hacer o el trabajo que van a hacer a futuro. Esto es, digamos, sumamente importante. Bien, vamos a comenzar como siempre, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver, acá lo tenemos, vamos a compartir, vamos a agrandar la presentación. Bueno, acá, a ver si aparece, todavía no me apareció. Tal vez esté un poco lerdo internet, esperemos que después no afilado, así que, bien, pareciera que ahí, pareciera que ahí estamos bien. Bueno, comencemos. Miren, teoría general del contrato. Yo ya les dejé un apunte que trabajó mi compañero de facultad, el doctor Cataldo, es un juez que en su momento realizó ese trabajo, ese resumen de lo que es una parte de la teoría general del contrato, pero que a la vez se extiende, al final del mismo, se extienden cuestiones que nosotros no nos vamos a adentrar, como es la parte de ineficacia contractual, o sea, esa segunda parte que tiene este material que yo les pasé, esa segunda parte donde vamos a ver que existen ideas como la inoponibilidad, como la rescisión, como la resolución o como la revocación. Son temas que nosotros no vamos a ver, pero sí eh, la primera parte que está explicada de forma clara. Con esa vamos a trabajar y con este video vamos a acompañar esa parte. Después pasaremos a forma. Bien, cuando hablamos de la teoría del general del contrato, vamos a decir que eh, tiene elementos. Los elementos, en este caso esenciales, de los actos jurídicos son el sujeto, el objeto, la forma y la causa. Sin embargo, acá vamos a ver que la clasificación es diferente cuando hablamos de los contratos. Vamos a ver que tenemos los denominados elementos estructurales, elementos naturales y elementos accidentales. No siempre estos elementos van a aparecer en los contratos, no siempre van a estar los tres presentes, pero sí, sí, claramente los estructurales de esos sí, esos van a estar siempre en todo contrato. Después aparecerán los naturales, que vamos a ver de qué se trata, porque tiene que ver con lo que se denomina normas supletorias, que vamos a explicar qué significa. Y después aparecen los accidentales, que como la palabra ya lo adelanta, son aquellos que pueden aparecer o no pueden aparecer,
de forma circunstancial o, como dice acá, accidental. Vamos a avanzar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los estructurales. Acá aparecen categorías. Bien, cada vez que nosotros avanzamos en los temas, vemos que aparecen las categorías. Ya vimos lo que es la clasificación de los contratos con todas las categorías que aparecen ahí. Vimos un poco lo que es el concepto. En el concepto vimos un poco lo que son las partes. Digo vimos porque en la clase que yo dejé el link para que la vean, está todo eso aclarado y son todas cosas que lo importante acá, porque siempre después se pregunta, son cosas que van y aparecen y son temas de parciales. Todo lo que uno abarque es tema de parcial. Ese video es un video que abarca varios temas. Abarca el concepto, abarca la idea de parte, abarca un poco la idea de la clasificación, contándonos un poco de qué. Siguiendo con esto y hablando de la teoría también, nuevamente aparece esta clasificación de, que tenemos acá como A, B y C, clasificación de datos, y que a la vez, dentro de estos elementos estructurales tenemos dos categorías, las denominadas elementos estructurales generales y elementos estructurales específicos. Bien, el primero de los casos son los generales, ¿sí? Los generales son aquellos que poseen como característica que están presentes en todos los contratos. Entonces, elementos, ¿cuáles son los generales? ¿Cuáles son estos elementos generales que aparecen en todos los contratos? Estén marcados acá, en diferente diferencien. Sepan que vemos demasiado más allá de que hemos hablado del objeto en su momento, lo vamos a ver o vamos a avanzar un poco cuando veamos la formación del contrato, ¿sí? Pasamos a la clasificación, pero después vamos a las finales, los sentimientos objeto, si está consentimiento, en donde un acuerdo, como dice, no es más parte, dice el artículo, ¿no? Vamos a realizar un contrato, tenemos que tener identificado el objeto, tenemos que saber sobre qué vamos a contratar. Por ejemplo, en una compra-venta, vamos a identificar el objeto de compra. Puede ser una casa, puede ser un auto, puede ser un caramelo para la esquina. No deja de ser una compra-venta el hecho de que sea un caramelo o de que sea una propiedad, porque se va a manejar de la misma forma entrega de plata contra entrega de cosa. Bien, esa es la compra-venta. Si yo entrego una cosa y me dan otra, va a ser en ese caso una permuta. ¿Por qué justamente nombro la permuta? Nombro que en vez de entregar una cosa y que me entreguen otra, digo cuando hablo de contrato de compra-venta que entrego dinero y me dan una cosa a cambio. ¿Por qué aparecen los elementos especiales? Una vez que nosotros decidimos qué queremos hacer, en este caso queremos comprar, una vez que nos pusimos de acuerdo, identificamos el objeto, identificamos la causa, que en este caso, a diferencia de las obligaciones, estamos hablando de causa fin. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver entonces qué clase de contratos estamos haciendo, ¿sí? Y para saber qué clase de contrato estamos haciendo, aparecen los elementos especiales, que también están presentes todos los contratos por ser estructural. La diferencia va a estar que los especiales me van a decir qué clase de contrato estoy haciendo. Es decir, lo que diferencia una compra-venta de una locación. Una compra-venta, entrega de dinero a cambio de la cosa. Una vez que entrego el dinero, ese dinero pasa a propiedad del que lo recibió y puede hacer con él lo que quiera, y a la vez la vivienda pasa a ser mía y puedo hacer lo que quiera con la vivienda. Por eso que es una compra-venta. Ahora bien, puede ser que ese bien no sea una compra-venta, puede ser que ese bien, lo que en realidad estamos nosotros acordando, sea el uso y la habitación. En este caso, si el uso y la habitación es con una contraprestación mensual, estamos hablando de una locación. Por eso que los contratos tienen elementos estructurales, ponernos de acuerdo sobre un objeto y una causa fin, no dejan de ser estructurales, son estructurales que nos dicen qué estamos haciendo. Una permuta, una locación, una compraventa, un mutuo, un servicio. Estamos haciendo un depósito bancario, estamos haciendo un depósito de cosas. Bueno, para saber qué estamos haciendo aparecen los elementos especiales, son naturales.
lo mismo que dice el apunte que le estaba comentando, son aquellos que aparecen en teoría de contrato con independencia de que las partes lo pacten o no. Mejoras de locación, responsabilidad de transporte de pasajeros, son normas supletorias que acompañan el contrato mismo que a pesar de no ser volcadas en el contenido contractual tienen plena validez y vigencia. Bien, ¿cómo vamos a resumir esto? ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a entender, por ejemplo, en la responsabilidad de transporte pasajeros. Bien, nosotros cuando contratamos un servicio, y ahí está la forma, después veremos también la forma básica de contratar un servicio de transporte, por lo menos en lo que son los colectivos urbanos y lo que son los taxis, esa mano está el consentimiento de mi parte, eso se llama oferta. Del otro lado tienen que recibir esta oferta, ahí aparece el consentimiento. Cuando la otra parte contratar un servicio de transporte, frena, subo. Una vez que subo, por ejemplo en el colectivo, introduzco la tarjeta, ahora la apoyo, ya no introduzco más, apoyo la tarjeta y en ese mismo momento se produce un contrato de transporte, con todas las responsabilidades que el contrato de transporte tiene, porque ustedes pueden inferir que si ese colectivo frena de golpe, me hace caer y me lastima, seguramente algo pasa. Y claro, por este principio general que vimos de obligaciones, de esta obligación de no dañar a nada ni a nadie, y que si se produce un daño lo tengo que reparar. Lo mismo pasa Lo mismo pasa desde el lado de las cuestiones en las locaciones. ¿Qué pasa cuando algo se rompe? ¿A quién le corresponde arreglarlo? ¿Por qué? Porque tal vez no lo acordamos. No lo acordamos. Cuando yo me subí al colectivo, no le dije, buenas tardes, chofer. Yo quiero celebrar con usted un contrato de transporte. Bueno, firma acá, estabilidad, hasta acá respondo yo. Pasa nada de eso. Nada. Para el colectivo, apoyo la tarjeta y ya hay un contrato. De contratos dicen que uno vive realizando contratos indiferentemente de que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, indiferentemente de que lo califiquemos como tal. Dice, el mendigo, el mendigo que pide, cada vez que alguien le da algo, está celebrando un contrato que se llama donación, una donación simple, nada, una donación. Entonces digan, no, yo estoy afuera del sistema, yo no quiero nada, yo no celebro actos jurídicos, yo no tengo nada que ver con el contrato. Volviendo todo de transporte, que ya digo, no lo celebramos con el chofer, simplemente nos subimos y si nos pasa se va a tener que hacer con respecto a los daños. Ahora bien, eso quedó a subí y dije, tengo que ir a tal lado. Entonces, los elementos naturales son aquellos que aparecen en todos los contratos, indiferentemente de que las partes lo hayan acordado. Bien, entonces, a veces le digo a una persona, te alquilo esta casa por determinado tiempo, 3 años mínimo, sigue siendo así ahora con la modificación de la ley, me vas a pagar tanta plata por mes, y, por ejemplo, qué pasa con los arreglos, y qué clase de arreglos corresponden a uno, qué clase de arreglos corresponden a otro, y qué pasa con las compensaciones que se pueden llegar a hacer, qué pasa con las garantías, etcétera, etcétera. Hay un régimen por atrás que me dice a quién le corresponde cada una de estas cuestiones. Y eso está acordado. Más allá de que no lo hayamos puesto, se nos va a aplicar esa ley. Todas aquellas cuestiones que más allá de que no hayan sido charladas por la característica propia del contrato que regula el Código Civil, a mí se me aplica. ¿Bien? Normas supletorias. ¿Qué significan supletorias? ¿Qué significan? Vienen a decirnos qué pasa en aquellas. Para eso, la regulación del código nos va a decir absolutamente todo lo necesario para resolver esa cuestión. Esos son los elementos naturales. Después aparecen los accidentales. Los elementos accidentales son aquellos que son incorporadas por las partes en determinadas circunstancias. No siempre van a ser incorporados porque no siempre los elementos accidentales, por eso accidentales, van a aparecer en los contratos, pero forman parte de este si las partes lo acordaron. Entonces, si las partes acordaron una cosa tal vez diferente a lo que dice el código, bien, se van a tener que respetar, siempre y cuando no vayan en contra de, digamos, la buena fe y demás. Estas aparecen por ejemplo la seña que uno va a trabajar, ustedes van a trabajar, es un elemento accidental, no siempre la seña aparece en una compraventa, no tiene por qué aparecer. Digamos, cuando yo voy a comprar un caramelo acá a la esquina no dejo una seña, cuando yo compro un celular no dejo una seña, pero tal vez para valores más grandes sí existe la costumbre de te dejo la seña y te reservo el bien, te lo seño, con la idea de que en tantos días vengo y terminamos.
pero no, la seña no es un elemento estructural, digamos, dentro del contrato de compra-venta. No lo es, ¿sí? Puede aparecer o no. Eso es accidentales. Lo mismo pasa con aquellos contratos donde aparecen las categorías como los plazos, aparecen los cargos o aparecen las condiciones. No todos los contratos tienen condiciones. Yo te puedo decir, te dono esta cosa, no, está con luz prendida, te dono esta cosa, pero la pagamos, si no se gasta, te dono esta cosa a cambio de nada. O te puedo decir, cuando apruebes la materia obligaciones en la facultad, te voy a regalar este celular. En ese caso, ya aparece un elemento accidental. El elemento accidental es que me está condicionando. ¿A qué me está condicionando? A que apruebe la materia. Si no aprueba la materia, no está obligado a entregarme esto. ¿Bien? Ahora, si simplemente me dice, te voy a dar esto y te lo voy a dar a fines de octubre, con el simple hecho de que transcurra el plazo, me lo tiene que dar. Ahora, si me condiciona, ahí yo tengo que cumplir la condición para tener derecho a esto. Si no, nunca tengo derecho. Entonces, estos elementos accidentales van a aparecer en determinadas circunstancias porque las partes así lo ven. En una donación, por ejemplo, como lo nombré recién, no aparece. Toma, te dono esto, como dije recién, una persona que está en la calle me pide, te dono 100 pesos. No le pongo ninguna condición y el código no dice que las donaciones van con condición. Lo que yo puedo hacer es condicionarla. Y eso es un elemento accidental. Que si yo llego a condicionarla, forman parte de... Esta, con los elementos abarca estas cuestiones que vimos. Naturales, accidentales. Hay unas zonas que aparecen en todos los contratos que son el consentimiento de rendir con todo el material ahí a mano. No le den mucha bolilla, pero enseguida se nos viene el final. Y en el final, porque alguno preguntó si vamos a poder tener todo a mano, en el final son ustedes con la hoja de preguntas y nada más. Bien, entonces está bueno comenzar a no solo a repasarlos y verlos, sino también a introducirlos como conocimiento. Porque yo puedo preguntar cuál de estos no es un elemento esencial del contrato. Y puedo decir consentimiento, objeto, causa, cuáles son los tres. Y la forma no es. Por dar un ejemplo. Por eso que más allá de esta primera acercamiento que ustedes van a tener y que ya vieron el material, comiencen, digo siempre, comiencen a, después nos vemos en un final. Entonces, naturales y accidentales. Ahora, bien, vamos a ver un poco lo que es la forma. La forma es, como decía Cifuentes, la forma es el elemento que une sujeto con objeto. El artículo 969 me dice que cuáles son los contratos formales. Los contratos formales que ya vimos, ellos en los cuales la ley exige una forma específica para su validez y son nulos, significa que no tienen validez si no se cumple con esa forma, en este caso una solemnidad para que tenga validez, porque si no cumplo con la solemnidad que me pide un contrato formal específico, no se tiene por válido. Entonces, ¿qué tenemos acá? La más sencilla de entender. Dice que la forma es lo que une al sujeto con el objeto. Entonces tenemos dos personas ahí sentaditas tomando un café, charlando, por ejemplo, de que van a hacer una compraventa, una propiedad. Están, en ese caso, formando el consentimiento. Están formando el consentimiento. Le muestra la casa, le muestra las comodidades, el lugar y demás. Te la compro. Entonces por ahí decimos, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Esto hay que darle una forma. Y esa palabra, esto hay que darle forma, uno ya la conoce. Y la conoce no por estar en derecho cursando una materia en la carrera, la conoce por la vida misma. Muchas veces cuando hacemos algo, decimos, bueno, pero che, a esto le tenemos que dar forma. Y ahí es cuando el código me habla de los contratos formales. Y me dice que para algunas forma en específico. Entonces dice esta persona, listo, listo, ya está. Te doy la plata, dale, dame, toma la llave. Bueno, no es la forma en la que se compra un inmueble, ¿no? La forma en la que se compra un inmueble es por escritura pública. Entonces, una vez que tenemos el consentimiento y tenemos el objeto y estamos todos conformes, decimos, bueno, ¿y cómo sigue esto? Hay que darle forma. Entonces ahí pienso, para este contrato en particular, ¿qué me pide la ley?
¿Qué vamos a hacer? Una compra-venta de un bien inmueble. Me pide escritura pública. Me pide escritura pública. Así que, para concretar esto, darle forma a esto que estamos haciendo, necesitamos un escribano. Esa es la forma. Muchas veces, la forma que me pide, ¿cuál es la forma de contratar un servicio público? Lo acabo de decir, levantar la mano para que el colectivo o el taxi se detenga. Ahí ya, eso es una forma. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber que cuando se forma el consentimiento, la manera de vivir este consentimiento, y al momento de hablar de formalidad, pensamos en formalidad, pensamos en escribanos, pensamos en bancos, pensamos en sellar, pensamos en acompañar algún formulario, pensamos que eso es forma, eso es formalidad, eso es formalismo. No, a veces sí y a veces no. La forma más sencilla, la forma es cómo unimos la oferta y la aceptación, cómo la unimos, cómo yo celebro un contrato manual de compraventa acá en la esquina, voy y compro un paquete de fideos, entrego la plata y me dan los fideos, listo, pero ya hay una forma y ¿cuál es la forma? Porque si yo entro y me quedo así callado, no va a adivinar lo que quiero. Aparece la forma de exteriorizar la voluntad. Yo le digo, quiero un paquete de fideo. Cuando me da el paquete de fideo, tengo que pagar. Y se produce la compra-venta. Ahora, ¿el Código Civil me pide una escritura pública para una compra-venta manual? No. El Código Civil me pide que previamente a subirme un colectivo llene algunos formularios para que queden claro qué contrato estoy celebrando. No. Entonces la forma no es formalismo, papeles, sellos y demás. La forma es, como perfectamente dice Cifuente acá, de forma sencilla, porque es el concepto más sencillo de los que yo recuerdo estudiando derecho, como uno sujeto con objeto. Bien, eso es la forma. Después, la forma, ¿sí? Tiene que ver también cómo yo manifiesto la voluntad, que ya hemos comentado recién. Puedo levantar la mano o necesito un escribano. Las formas son muchas, son varias. Hay muchas formas que son orales y tienen cierta validez. Si yo presto plata a un amigo, a mí no me obliga la ley a hacer un contrato. Puedo hacerlo de manera oral. Che, tomate, vete, te presto, te banco, acordate, che, el mes que viene me va a hacer falta, dale, dale. ¿Es válido? Sí, es perfectamente válido. Ahora, en el caso de que no me devuelva, ¿qué tema? ¿Qué tema? ¿Sí? Porque acá vemos que dice forma y prueba de los contratos. El problema de la oralidad es que no tengo cómo probarlo después. Lo que sí es cierto que yo muchos contratos los puedo celebrar de forma oral. Como les acabo de decir, el préstamo es una cosa. ¿Cómo te presto esta cosa? Hasta tanto vos te compres tu celular. Con el tiempo digo, che, devolvemos el celu. ¿Qué celu? Epa, bien. Por eso, que también es cierto que no hace falta venir acá de hecho para saber lo que ya nosotros sabemos con el tiempo, por vivir nada más. Famosa, las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento por esto. Lo que no quiere decir que muchos contratos se celebren de forma oral. Como acabo de decir, comprar acá en la esquina un paquete de fideo. Bien, oralidad. Sirve y es perfectamente válido ese contrato porque les recuerdo, comprando un paquete de fideos estoy celebrando un contrato. Bien, ¿de qué forma? Oral. No me piden más nada. Ahora bien, hay otras formas en donde la ley sí me comienza a pedir que haya algún tipo de resguardo por si pasa algo. Cuenta con mucho más utilidad como prueba y brinda más seguridad probatoria a los contratantes. Entonces, hay muchas situaciones que deben ser dejadas por escritos. Contratos del tipo laboral, contratos sobre inmuebles, contrato de locación. La locación sí es por escrito. Bueno, les comento que no lo es. Existiera, eso trajo muchos problemas. El código de locación tiene que ser hecho por escrito. Por escrito, y escribo los nombres, firmo, pide que sea por escrito. En algunos casos, y en la mayoría, van a ser elementos naturales. Tranquilo, para eso está la ley, que me dice por 3 meses mínimo. Yo en el contrato puedo haber puesto cómo voy a actualizar el cobro, lo dice la ley, con el coeficiente nuevo para los aumentos. Por más que yo en esa servilleta no haya puesto cómo vamos a hacer con el tema de la mejora de los arreglos, lo dice la ley. Las garantías no son obligatorias, la accidental. Bueno, pero estaría bueno que certifiquemos la firma bajo escribano.
no es un requisito que me pide la ley. Pero a la vez podríamos sellar el contrato para que no es un requisito que me pide la ley. ¿Sí? Sí, en algunos casos, y ahora también se está modificando, declararlo ante AFIP, que es otra cosa. Puedo llevar eso y lo declaro. Me pide forma escrita. Forma no es tan exigente. También de manifestar la voluntad. Cómo manifestar la voluntad en este caso, ya lo vimos. Y después aparece la otra idea de manifestar la voluntad y de contratar, en este caso, la ejecución de hechos materiales. Bien, cuando yo introduzco una moneda a una máquina expendedora, quiero celebrar un contrato de compra-venta y listo, simplemente alcanza con esta acción. Lo mismo que en la oferta. Lo mismo que en la oferta. ¿Sí? Que son signos inequívocos, pero existen los signos inequívocos también en diferentes situaciones como en la oferta. Yo voy caminando por la calle, veo un auto que tiene un tachito arriba, no voy a preguntarle, hola, ¿lo vende? ¿Para qué va a tener un tachito encima? Entonces, ese también es un signo inequívoco, y hay muchos signos inequívocos, o después ejecución de hechos materiales. Directamente voy, como en los supermercados de autoservicio, que no tengo que pedir un fideo como el almacén en la esquina. Y en la caja ya sabe lo que quiero. ¿Tiene ganas de comprar esto? Es obvio, ¿sí? Nadie pregunta nada, pasa las cosas por la caja, decimos buenos días por educación y nada más. Y nada más. Existe una libertad de formas, el artículo 284, pero que me dice lo siguiente, me dice que si la ley no designa una forma determinada, acabamos de ver que muchas veces la ley simplemente me permite hacerlo de forma oral, me permite hacerlo de forma tácita. Sí, la ley no me pide en específico conveniente. Bien, el artículo 1015 establece que solo son formales aquellos contratos que la ley exige unos diferentes problemas que hemos tenido, como les comentaba el alquiler de forma oral, estamos viendo un poco a que la ley se pida más exigencia con respecto a las formas. Después aparece el 969 que lo habíamos nombrado al principio, el 969 me dice que cuando la ley exige una forma para su validez son nulos si no se cumple. Después aparece una segunda parte acá, con el material, pero resumidas cuentas me está diciendo que hay algunas veces que yo, yo no puedo vender una casa con boleto de compra-venta. En términos formales, en términos legales, no estoy cumpliendo con la forma. Pero en esta idea del consensualismo nuevo que tenemos, que significa que le demos validez o importancia a lo que las partes quisieron, aparece esto y me dice, pero ojo, valen como contratos que las partes se llegaron a cumplir con una expresa formalidad. La parte no cumple con esta forma, si bien no vale para realizar una compraventa inmobiliaria porque necesito sí o sí la escritura pública para su validez, lo que me está diciendo este artículo, en sencillas palabras, ¿qué sería cumplimentar la formalidad? Elegir una escribanía y hacer la escritura. Entonces no es que tampoco lo vamos a tirar, yo de acuerdo en algo. Y que si hay una forma específica que la vamos a tirar, pero tampoco vamos a darle validez porque la ley me está diciendo, le buscamos la vuelta, que hay un contrato, aparecen los contratos formales y los contratos los formales aparecen con formalidades absolutas y formalidad relativa. La absoluta es aquella formalidad en la cual que si no cumplo hay una nulidad, por ejemplo, una acción de inmueble, y las relativas son aquellas que no acarrean la nulidad, que pueden dar lugar a nulidad o no. Va a depender si se cumple con la formalidad requerida, que si una escribanía continuarlo, o si yo no cumplo con esa formalidad, por lo tanto me quedo con un boleto que al final después para un montón de cosas no me sirve. Entonces hay absolutas y relativas. El 1017 nos dice cuáles son aquellos actos que deben ser otorgados por escritura pública. Pegando una lectura vemos que todos aquellos que tienen que ver con la adquisición, modificación de derechos reales son aquellos derechos que se transmiten sobre inmuebles, que vamos a tener un derecho sobre esa cosa, es por escritura. Los contratos que tienen por objeto alguna duda, litigio sobre un inmueble, los que sean accesorios a otro contrato, los demás. Acá lo importante es saber que el inciso A, que es con el que nosotros mucho más ustedes se van a chocar en el trabajo, en la vida cotidiana suya, es entender que necesitamos la escritura pública porque el artículo 1017 así lo establece. Y bueno, esto es la clase. Seguramente quedarán preguntas. Aconsejo que la vayamos haciendo en los foros. Aconsejo que no se queden con dudas, que pregunten, que consulten. Y de mi lado, nada más. Nos vemos en la próxima clase con formación del contrato.